Muchas gracias, Manu. Aunque extensa, pero muy puntual en los temas que tocan. Tiene la palabra, vamos con un poquito de retraso, vamos a ver si podemos, no digo recuperar porque eso es imposible, Pablo Rivera. Gracias. Vale, gracias. Pues como mis compañeros han... ¿Cómo puedo poner esto para que se vea bien? Como mis compañeros han hablado ya bastante y bien del contexto, voy a intentar y de las características no solapar nada, entonces hacer algunos apuntes. Y es que para entender Bolonia yo creo que tenemos que plantearnos que la universidad, salvo el Armenter de algunos en los que me incluyo, ha sido siempre una generadora y reproductora del discurso hegemónico y de las élites y del manejo del conocimiento. Esto, entre otras cosas, entró un poco en crisis con la masificación, entre comillas, pero se está corrigiendo con Bolonia. De hecho, la primera muestra de la reelitización es la aparición de los máster. Los máster antiguos son una manera, no necesariamente añadida de conocimiento, de conseguir una criba de orden económico para reordenar las clases sociales y mantenerlas donde deben estar, al fin y al cabo. Entonces, dado el sistema actual que tenemos, creo que tenemos que plantearnos si o cambiamos lo que hay o apoyamos Bolonia. Pero lo que no podemos hacer es mantener un sistema económico como el actual y oponernos a Bolonia. Porque en realidad Bolonia es una adecuación, nos guste o no, a un sistema que puede o no convencernos. Pero es un sistema que es el que hay. La universidad siempre ha estado inscrita en una sociedad y pese a llevar su propia dinámica, siempre se ha dedicado a generar ese discurso. Entonces, ahora la adaptación empresarial es la adaptación a un mundo empresarial. La adaptación flexible es la adaptación a un mundo flexible. Si nos concentramos solo en el discurso universitario, no vamos a entender demasiado y, sobre todo, corremos el riesgo de acabar donde acabó la anterior movilización anti-Bolonia, dando vueltas en círculos. Porque al final no podemos mantener una universidad como la que hay en una sociedad como la que tenemos. La sociedad no la va a mantener, porque realmente no tiene sentido, pero lo que yo pregunto aquí es, dada la crisis actual, dado lo que estamos viendo, la situación del mercado laboral, los desajustes, desastres ecológicos, económicos, etcétera, todos vemos las noticias, son muy alegres, a lo mejor el problema no está en la universidad, puede que sí, en parte, el problema está en la sociedad. Creo que de cara al contexto tenemos que entender esto, porque, como han dicho mis compañeros, la reforma de Bolonia es una pequeña parte de una reforma global con características muy parecidas y que, en definitiva, intenta aplicar con mayor o menor éxito un modelo similar al anglosajón de educación. Sobre esto quiero introducir la reflexión de Harvard. El rector de nuestra universidad, en las conferencias que daba de las elecciones, decía que teníamos que ser como Harvard. Y si él lo decía, el resto de candidatos ya os lo podéis imaginar. ¿Creéis realmente que en Harvard se enseña algo que no es conocido en ninguna otra parte? ¿Que en la Facultad de Matemáticas, en la Facultad de Leyes, se enseña un tipo de ley que no se sabe en ninguna otra parte del mundo? No. ¿Qué se consigue allí? Elitismo, se consiguen contactos. No es lo mismo estudiar con tu vecino de Aluche que estudiar con el hijo del rey de Arabia Saudí. Eso, de cara a tus posibilidades laborales, pues, en fin, cambia un poco la historia. Los contactos son importantes y la idea de los contactos hay que mantenerla de cara a cuando hablemos de los rankings, que eso entraré después. Cogiendo el contexto del que ya han hablado mis compañeros, podemos entrar a la lógica de la reforma, que, como hemos podido observar por las partes que se han llevado a cabo, es básicamente la de la mercantilización, la de la privatización endógena o de la función de la propia universidad y de su adecuación al mercado laboral en alguna medida. De hecho, el propio sistema pedagógico que se propone, que es bastante discutible, pese al que ahí también lo es, desde luego, está muy ayudado a lo que ya han dicho, el espíritu empleable, la utilización de los alumnos al final como futuros clientes. De hecho, el modelo que se propone, y de nuevo tenemos que salir del discurso universitario, es el modelo que se propone para la administración pública y que no es nuevo. Thatcher ya lo puso en práctica un poco en Inglaterra, que es un modelo de Estado subsidiario, como han dicho, donde no llega la iniciativa privada, o sea, caridad en el fondo, y eso no ha sacado a nadie de pobre en 2000 años de caridad cristiana. Y en el otro asunto, el modelo de clientela. El modelo de clientela que se habla, de hecho, ayer yo en clase una profesora nos lo defendía como maravilloso,
un modelo en el que se nos trata como clientes. Y aquí tenemos que pensar, pese a que la universidad no es democrática, es más bien feudal, pero el modelo que ahora, con todos sus problemas, cuando tú eres estudiante, cuando vosotros llegáis aquí, sois parte de la universidad. Participéis más o menos, sois parte y podéis hacer cosas, podéis protestar, podéis reclamar y podéis construir lo que aquí se hace. Cuando seáis clientes, ni se os ocurra. Porque tú no vas a Carrefour y te le dices al tío cómo tiene que hacer su trabajo. Si no te gusta, te piras y te vas a otra tienda. Y eso es el modelo de clientela y no debemos olvidarlo. Quien podrá elegir de verdad será quien tenga mucho dinero. Entonces, la lógica que se está haciendo es esa, es la de la mercantilización, es la lógica de llevar a cabo unas reformas que no están haciendo lo que prometían de armonización, porque en un país son 3 años, en otro son 4, en fin, a nadie le importa demasiado el asunto, sino de sacar adelante la reestructuración hacia el nuevo modelo productivo, como también muy bien han dicho mis compañeros. Un modelo basado en una formación generalista y bastante discutible en el grado, y un modelo muy elitista a través del máster, ahora precios públicos. El máster al final es el quinto de licenciatura por el que estás pagando un huevo y medio más. Y el doctorado, no lo olvidemos, que ahora está limitado a 4 años. Lo cual la gente que no tenga una de esas becas que dan 5 para toda España, pero casi, y tal, el que esté trabajando no puede sacárselo. ¿El doctorado para quién queda? Bueno, pues para quien sus papás le puedan mantener y se lo saque. Al final estamos siempre en la misma lógica. No es tanto una criba intelectual como una criba económica. Incluso cualquier criba intelectual está unida, dado que las posibilidades de estudio y la familiaridad con ese tipo de cosas es mucho mayor en las clases más altas que en las bajas. Es un problema, el viejo problema de si realmente somos iguales al nacer y nacemos como setas o tenemos algo que ver con la familia en la que nacemos y el entorno social. Dicho esto, hay una parte sobre las tasas que ya han dicho bastante y no quiero entrar, pero hay una parte importante y es que el informe Brical, que es la base de toda la reforma que se está haciendo en España, hace una reflexión muy interesante diciendo que la demanda de universidad viene a ser más o menos inelástica y que la gente quiere estudiar, así que podemos subir las tasas. Es parte de la lógica que ya han extendido mis compañeros sobre por qué se hacen las cosas y cómo se hacen. Ahora yo quiero centrarme, porque yo no hablo más, en el tema de los rankings. Los rankings, ha hablado aquí el compañero un poco, pero creo que es importante bajar a lo que realmente son esos rankings. Esos rankings en los que en ciencias sociales, que tengo aquí el ranking del 2010, por supuesto la primera es Harvard, con un 100 sobre 100, y todo el día se habla de rankings. No tenemos que salir en rankings, lo decía Berzosa, lo dice Carrillo, lo dijo Aznar en su libro maravilloso. Bueno, los rankings en ciencias sociales tienen datos muy curiosos. Uno de ellos es que el 10% de la nota de la universidad son premios Nobel en economía conseguidos por antiguos alumnos de una universidad. Y un 15% son premios Nobel en economía conseguidos por profesores que trabajen en esa universidad. Ya tenemos un 35% de todas las ciencias sociales que se van a la economía. El resto de las ciencias sociales ni las han visto ni las conocemos. Y luego el resto del ranking se configura en base a publicaciones en revistas prestigiosas y citas en esas revistas, lo que nos vuelve al círculo de los contactos, al círculo de revistas que, como si alguno habéis intentado publicar o demás, tienen un funcionamiento muy interesante y particular y no exactamente meritocrático, y que al final cercenan pues, la posibilidad de salir de los demás, y que al final los rankings son bastante discutibles, creo yo. No sé qué pensáis vosotros, pero un 35% de la nota que pese en un premio Nobel de Economía es para plantearse si tenemos que orientar todo nuestro esfuerzo, en lugar de a que la gente pueda estudiar, aprender, pensar y razonar, a salir en ese maldito ranking. Cuando además es interesante que en ciencias sociales en las primeras 40 no haya una universidad francesa o alemana, y si esté la universidad del estado de Texas, que no ha visto nadie, pero sin embargo tiene un montón de puntos porque consiguió una publicación en una revista que por supuesto es norteamericana, que son las más prestigiosas en el tema. Bueno, dicho esto, como tengo poco tiempo, solo decir que se habla mucho de Bolonia, reforma europea, reforma mundial, pero bajado a la tierra tenemos que tener en cuenta que quien lo ha aplicado es España. La Comunidad Europea no ha hecho Bolonia y no tiene competencias en educación superior directas. De hecho, fue una cosa que impuso la propia Gran Bretaña. No quería que se metiesen con su sistema. El Tratado de Bolonia se da en Europa y en zonas que no son exactamente Europa, en países europeos, pero ni siquiera es obligatorio.
Luego, cuando tenemos que lanzar las piedras, por así decirlo, hacer las preguntas, tienen que ser contra nuestro gobierno. Primero contra el gobierno de Aznar y la LOU, contra la que protestó vivamente el PSOE, y luego contra el gobierno de Zapatero y el PSOE, que aplicó más o menos todo lo que había hecho Aznar, lo reformuló un poco y hasta hoy. De cara a esto, también tenemos que pensar que en nuestras propias facultades se pueden hacer muchas cosas. Y se pueden hacer porque hay gente que se está quedando sin asignaturas, sin docencia, hay problemas de cara a asignaturas con repetidores y de hecho deberíamos tener el derecho de acabar con nuestro plan de estudios. A la gente en algunas facultades se les está obligando a cambiarse a grado y otro tipo de cosas que no deberían ocurrir. Y eso sí es responsabilidad de las facultades y es responsabilidad de los rectores. Y que en última instancia las universidades y las personas que tienen el poder ejecutivo dentro de ellas, que son principalmente los doctores, que tienen el poder en los claustros, tienen mucha responsabilidad en lo que ha ocurrido. Y eso no debemos olvidarlo, porque generalmente el bulto se escurre hacia lo etéreo de la Unión Europea y demás, pero aquí en tierra hay gente que lo ha estado apoyando o que ha estado callando con su silencio y permitiéndolo. Y la movilización de los alumnos, que tenemos un porcentaje miserable en el gobierno de la universidad, tiene su peso. Pero no podemos partir de que la movilización de los profesores existió cuando quien gobernaba era el PP y quien se oponía era el PSOE, y cuando ganó el PSOE se acabó la movilización y se acabó la fiesta. Y 4 más profesores siguieron peleando y el resto se lavó las manos. Y con esto no incluyo al PSOE, incluyo cada universidad ha sido una experiencia diferente, pero yo que lo viví en la Universidad de Alicante teníamos un rector de comisiones obreras. Os podéis imaginar la posición de comisiones obreras sobre el proceso de Bolonia. Dicho esto, que era la parte, creo que la lucha anti-Bolonia, si se decide hacer o no, o el cuestionamiento, como he dicho antes, tiene que salir del ámbito universitario. Tenemos que mirar ahora a los institutos que están sufriendo recortes y sobre todo tenemos que darnos cuenta en las experiencias pasadas de que los estudiantes tenemos un poder mediático muy importante, pero un peso real de acción muy discutible. Podemos cerrar esta facultad los próximos 3 años y, bueno, pasarán cosas, pero hasta un punto. Esto tiene que salir de aquí. Para eso la sociedad tiene que oír que lo que está pasando aquí es un problema que les va a afectar a ellos antes o después, no es un asunto nuestro. Y que además los institutos están donde estamos nosotros. El problema del sistema educativo español no es la universidad, de hecho puede que sea lo que menos problemas tenía dentro del sistema educativo español, comparado con la ESO y otros abortos legislativos. Pero la idea es al final que tenemos que salir porque igual que la Fundación Conocimiento y Desarrollo está desarrollando las estrategias de la Universidad 2015 y demás, que está presidida por una tal Ana Patricia Botín, el apellido seguro que os suena, hay otra fundación que se llama Empezar por Educar, que hace algo parecido con los institutos y está presidida por una tal Ana Patricia Botín, que también puede que os suene de algo. Entonces, hay que saber un poco por dónde va el asunto, porque lo más interesante es que nos informemos un poco sobre el modelo al que vamos, que es el norteamericano, cómo existe allí como una universidad pública. Si tenéis aquí alumnos de intercambio de universidades americanas, pues podéis preguntarles sus $4.000 por cuatrimestre más o menos en universidad pública y luego habláis con ellos a ver si saben algo que vosotros nunca habéis aprendido. Sí, acabo. Y por último, una última reflexión, que es sobre 2 últimas reflexiones muy cortas. Una es sobre la idea del coste de la universidad, que se ha manejado siempre, es la universidad cuesta, la universidad cuesta, la universidad cuesta. Bueno, si salís alguien de una empresa y os dijese, mirad todos los gastos que tengo y qué pobrecito soy, le preguntaría, bueno, ¿y tus beneficios? Porque el balance se saca de los dos. Claro que la universidad cuesta dinero al Estado, pero la gente que sale de la universidad, vosotros, cuando salgáis, si alguna vez encontráis trabajo, probablemente cobraréis más. De media, hasta ahora por lo menos se cobraba más. Pagaréis más impuestos. De hecho, hay varios estudios en diversas comunidades autónomas que demuestran que el Estado a la larga gana dinero con la universidad. Por cada euro que invierte, gana entre 1,5 € y 1,9 euros. Porque vas a recuperar ese dinero. Lo que pasa es que eso no sale. Queda mucho mejor decir que la universidad, claro, si solo sacas lo que cuesta, pues es un pozo sin fondo de perder dinero. Y por último, que bueno, ahora hay elecciones y gane quien gane, todos intuimos quién va a ganar, hay que reflexionar sobre qué pasará después y cómo ciertos sectores que han estado aplicando Bolonia todos los días se van a volver muy anti-Bolonia y eso habrá que reflexionarlo de cara al futuro. Y con esto creo que acabo, que ya he dicho bastante.